Buenos días, cuerpo de docentes y estudiantes. El día de hoy le venimos a hablar sobre nuestro proyecto de grado que tiene como nombre Diversidad Sexual, factores desencadenantes de la discriminación sexual en adolescentes de 18 a 20 años de edad. Vamos a hablar un poquito de los factores que desencadenan la discriminación sexual. La discriminación sexual o sencillamente víctimas del acoso de la sociedad. Esto se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes de los sistemas estudiantiles, familiares y personales, ya que esto han demostrado consecuencias psicoemocionales que provocan la discriminación en adolescentes, provocando una secuela social que distorsionan algunas interacciones interpersonales entre los jóvenes, que llegan a transformar el ambiente natural en un espacio inseguro y un poco gratificante para el aprendizaje y en nuestro desarrollo como personas. También se puede observar cómo a raíz de todo esto, cómo discriminan a las personas, se les niega la disfruta de la igualdad de sus derechos, la libertad de la integridad física y también los despojan de sus derechos fundamentales como la libertad de asociación y de la expresión. Y también vemos cómo son desintegrados de estos derechos a las víctimas, privando de la salud, le niegan ir a un sitio médico para ser atendidos y también no los dejan ingresar a las escuelas educativas y tampoco les dan trabajos. Hablemos un poco de la introducción de nuestro trabajo. Hablemos, en el presente trabajo se desarrolla un aspecto relevante a las variables de estudios, concretamente el proyecto titulado Diversidad Sexual, factores desencadenantes de la discriminación sexual en adolescentes de los 18 a 20 años de edad, en lo cual hablamos de la discriminación sexual en diferentes entornos familiares, estudiantiles, sociales, tocando las diferentes demandas que están involucradas con la enseñanza sexual y la discriminación. Hablemos un poco también de un autor que nos habla, Juan, en el año 2018, que nos habla sobre las principales cuentas que existen la discriminación en diferentes conjuntos identificables de la sociedad para abordar las presentaciones sociales de la discriminación. Se tiene presente puntos importantes que abarcan en lo más profundo, que es el término de la discriminación. También hablamos que cómo las familias desincluyen a estos individuos de sus derechos como personas en razón de afirmación, identificar su género o también su orientación sexual establecida. Pero sin embargo, actualmente provocan y han sido elementos de búsqueda teniendo que ver con el sistema familiar y cómo están conformados. También nos habla de las diferentes cosas que pasan en los entornos sociales, en los aspectos importantes de la familia al frente de la homosexualidad, puesto que en un sistema los sujetos tienen su propio episodio de socialización. A continuación, nuestra compañera Luisa nos va a hablar. Bueno, listo. Pasando un poquito o abarcando más que nada este tema tan importante que es nuestra investigación, vamos a hablar ahora de nuestra problemática. Bueno, la problemática general, como ya saben en el título, pues se puede observar, es la discriminación sexual en el núcleo familiar. Pero queremos abarcar también otros puntos que son bastante claves en esto, que son pues lo psicosocial y también lo personal. Dando así como una problemática, ya que estas personas están siendo excluidas pues de aquí, después de la sociedad o del contexto donde ellos se encuentren, ya que estas personas están siendo aisladas, están siendo, llevan tratos negativos hacia ellos, es decir, ya sea miradas feas, los señalan mucho, hablan mucho de ellos, los critican demasiado, siempre tienen algo negativo hacia ellos, nunca positivo. Entonces quisimos abordar esos temas que son realmente muy importantes pues, para esta investigación y más que nada porque es un tema que enfatiza mucho lo que se está viviendo pues, actualmente. Bueno, en el objetivo encontramos o lo que queremos lograr con esta investigación es poder identificar o prevenir esas percepciones que ellos tienen, porque aquí cabe lo que son las creencias y religiones pues de las familias o del contexto donde ellos se encuentran. Entonces queremos tratar de modificar para que estas personas no sean tratarlas, que no sean tratados de esa manera, sino que haya igualdad. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte pues que es la metodología. En esta parte vamos a observar la parte de diseño. En esta pequeña parte aquí de la metodología vamos a abordar ciertas partes importantes. En el diseño podemos decir que pues nuestro artículo es más que nada estadístico cuantitativo, ya que pues esto tiene como, nos va a dar un valor numérico, ¿cierto? Pues en nuestra investigación cabe decir que nosotros hicimos una encuesta que más adelante se la vamos a como explicar un poquito acerca de lo que nosotros nos basamos
Y también, pues en el diseño incluye también de que nosotros utilizamos la parte del método, perdón, cualitativo, que como lo dice la autora López Maribel en el 2018, ella define este método que puede servir a las investigaciones, ya que esto busca proporcionar mucha información acerca del tema que se vaya a abordar, tratar de tener muchos conocimientos y muchos aprendizajes que las personas puedan adquirir. Y también hicimos pues una entrevista semiestructurada que más adelante pues, se va a hablar un poquito de eso. Encontramos ahora la población y la muestra. La población y la muestra, cabe recalcar que son los jóvenes de 18 a 20 años de las universidades, pues la población encuestada fue de 300 personas, pues nuestra encuesta fue titulada pues de discriminación, pues en la cual pues se pudo indagar acerca de ciertos aspectos y conocer más qué piensan ellos acerca de este tema que es la discriminación sexual en estos ámbitos que ya fueron mencionados. También nos guiamos un poco de la escala de discriminación de EED, que fue, pues, que profundizamos mucho para poder dar con ciertos aspectos importantes que nos ayudaron a nuestra investigación. También vamos a encontrar lo que es algo de consentimiento informado, que nosotros nos basamos en eso, ya que pues, le mostramos a las personas en qué consistía, que todo lo que transmitían, lo que iban a suministrarnos a nosotros, iba a ser totalmente con fiabilidad y que todo pues, iba a responderse con claridad. También podían hacer su retiro voluntario, que se iban a anotar en 3 fases. Ahí se les fue explicando a ellos poco a poco para que ellos pudieran entender todo lo del consentimiento informado. Y por último, vamos a encontrar los métodos de recolección. En esta parte vamos a encontrar pues la recolección de los instrumentos, ¿cierto? En esta parte vamos a analizar que el método que nosotros utilizamos fue el método mixto, el enfoque mixto, es decir, lo cualitativo y lo cuantitativo. Utilizamos el mixto, ya que pues esta es una acción participativa de corte descriptivo donde nos pudo dar a conocer más que nada los aspectos o las causas y consecuencias de esto, y así promoviendo la información del IAP, que claramente es una metodología para poder diagnosticar, intervenir y evaluar los procesos psicosociales que se encuentran dentro del entorno, y así poder analizar estas causas que es lo que está desencadenando. Muchísimas gracias, lo dejo con mi compañera que les va a profundizar ciertos aspectos importantes. Bueno, como decía mi compañera Luisa, vamos a hablar con el tema de los resultados. Entonces, como ya lo mencionó mi compañera, nos basamos en una encuesta con 18 preguntas que fueron respondidas correctamente. Entonces, dicho eso, entre la población encuestada encontramos una notoria diferencia de la discriminación, y es que una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre un autor que se llama César Rodríguez, que es el autor de un libro llamado Derecho a la Igualdad. Este autor nos expresa unos conceptos que son los ingresos, la clase social, la raza, también nos dice los términos de factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o la ideología política. Estos conceptos, perdón, dan lugar a formas de discriminación. Entonces, apartándonos un poco sobre esos conceptos, también tenemos en cuenta otras personas que pueden ser objeto de discriminación, y estas son las que poseen algunas condiciones de discapacidad, ya sea física, intelectual, sensorial o inclusive mental, algún trastorno. En estos casos, la discriminación se manifiesta en diversas áreas, tales como el derecho a la educación, el urbanismo, la cultura, el empleo, etcétera. Entonces, aquí es donde encontramos el término de homofóbicos, racistas o racismo, bueno, entre muchos otros términos, debido a que de estos términos parten o se encadenan en las reglas morales de cada persona. Entonces, esto nos afirma siempre un índice de negatividad para la diversidad sexual. Entonces, a continuación presentamos, acumulado en la diapositiva, 3 gráficas. Yo sé que son 18 preguntas, pero aquí vamos a mostrar lo que son 3 gráficas estadísticas que nos muestran el objetivo en general de lo que se quiso realizar en este estudio de investigación. Ya habiendo dicho eso, pues comencemos. En la primera gráfica encontramos la pregunta que es: ¿ha sido discriminado? En este punto encontramos respuesta como sí, no y tal vez. Sí viene con un porcentaje de 46%, no con un porcentaje de 47% y tal vez con un 7%. Donde concluimos mis compañeras y yo que en la respuesta sí solo se deriva de un punto para poder estar acorde
no discriminación. Bueno, entonces esto claramente es un proceso predeterminado del abuso que da la sociedad, incluido en los derechos de la diversidad sexual de cada persona que cada persona posee. Entonces, de ahí nos derivamos a la segunda gráfica con la pregunta, ¿de qué manera la discriminación ha afectado su vida? Bueno, en este punto encontramos la respuesta positiva y negativa. Con entonces nos cuestionamos con una contrapregunta, que es, ¿cómo puede haber personas que les afecte de manera positiva el concepto de discriminación? ¿Y por qué digo eso? Porque en la respuesta positiva salió con un 37% y en la negativa con un 63%. Entonces el 37% de los jóvenes piensa que para ellos el concepto de discriminación es algo positivo. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, donde determinamos que nuestra sociedad actual se está convirtiendo en una sociedad prejuiciosa y arbitraria, demostrando así hasta dónde puede llegar el ser humano a ver este concepto como algo positivo para su vida, sin importarles cómo les afecta este concepto a las personas que viven la discriminación a flor de piel o las que viven de la discriminación el día a día. Entonces, de aquí partimos con la tercera gráfica, con la pregunta, ¿cómo usted considera a las personas homosexuales? Bueno, aquí encontramos tres respuestas que son anormales, normales y otros. En la respuesta anormales encontramos un porcentaje del 26% y normales con un porcentaje del 72%. Con esta última gráfica demostramos que el 26% de los jóvenes piensa que la homosexualidad es un factor anormal. Sin embargo, la gran mayoría de jóvenes piensa lo contrario. En conclusión, se tiene en cuenta que todos estos ámbitos, ya sea familiar, social, personal, deberían incrementar lo que son los valores, fomentar el respeto, fomentar un núcleo de diversidad sexual, enfocándonos en las emociones que puede causar la discriminación sexual en estos jóvenes en desarrollo, en estos adultos en crecimiento. Entonces llegamos a la discusión de este apartado, que estamos realizando algunas consideraciones metodológicas para poder aclararlo correctamente. O sea, estas metodologías justifican adecuadamente el planteamiento que nosotros queremos brindarles. Entonces, el primer concepto abordado es la diversidad sexual, en la que encontramos que se relaciona directamente con dos conceptos que son el término de gay y el término de sexo, que se especifican de manera como que confusa. Entonces se tiende a convertir en que se tiene de la diversidad sexual, ya que involucra otros aspectos diferentes a las referencias sexuales, a las identidades sexuales, a las orientaciones sexuales. Entonces, bueno, en esta época ya sabemos que hemos creado una problemática con base a la cantidad de desinformación que los jóvenes están involucrados en el día a día. Para uno de los términos más dialogados en la actualidad se vendría siendo lo que es la discriminación. Entonces, de aquí se toca dos puntos importantes que son en las gráficas, donde se ve lo negativo del 63%, donde se puede uno basar en ideas innovadoras que fortifiquen el valor a la diversidad sexual y el respeto al individuo, como también la parte positiva que sale con un 37%, donde la inclusión de saberes que demuestran la poca tolerancia o adaptación que tiene la idea de diversidad, tomándola como rígida o como poco flexible. Entonces yo termino diciendo con una frase que dice, no se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Entonces yo termino con este punto y los dejo con mi compañera Heidi para hablar un poco más de la conclusión. Bueno, se puede concluir que la homosexualidad continúa siendo un punto de alucinación fundamental en instantes en espacios sociales y públicos, que se disminuyen cada vez más, ya que inquieta a los enormes avances territoriales desarrollados en donde existe la legislación que salvaguarda a los individuos de la sociedad de LGTB, territorios en donde el péndulo se mueve haciendo modelos conservadores y más grandes contra la sociedad. También hablemos de cómo las naciones se desarrollan en un reconocimiento de la publicidad y de la sexualidad. Y muchísimos más existen en un espíritu de superación de las diferencias y de cómo los territorios desarrollan en Estados Unidos. No tenemos la posibilidad de negar que el intento de control del derecho religioso va a tomar auge con mucha flexibilidad. Y también podemos observar de cómo en Estados Unidos las personas no son discriminadas por su orientación sexual. Y en Colombia discriminan a las personas que tienen su orientación sexual diferente a la que está establecida comúnmente. También se puede observar cómo esto ha avanzado. Debido a esto podemos observar que los padres se dejan influenciar por sus religiones y por lo tanto la comunidad puede decir por no tener un hijo diferente a lo establecido en su orientación sexual.
Con esto podemos culminar el día de hoy. Esto fue todo lo que hablamos sobre nuestro proyecto. Que tengan una feliz mañana y bendiciones para todos.